Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando el bendito Evangelio de Mateo, que ya llevamos unos cuantos años centrándonos en este precioso Evangelio y hemos ido avanzando poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa, como se suele decir. Y en esta mañana vamos a leer el versículo 28 del capítulo 15, un versículo que va a cerrar una historia, un pasaje muy interesante, y así dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 15, 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este versículo 28 es la conclusión a la historia que, venimos contando ya desde hace unos cuantos días atrás. Es un pasaje que la Biblia recoge, que si quizá lo lees por primera vez, te va a sorprender y mucho. Y probablemente no vas a acabar de entender muy bien qué es lo que aquí está pasando. Pero cuando empiezas a desglosarlo, cuando empiezas a entenderlo, es algo maravilloso, porque es una gran historia de fe de una mujer que no cualificaba para recibir nada de Dios. Cuando Jesús escuchó la respuesta de esta mujer cananea, de que aún los perrillos se ponen debajo de la mesa de sus amos, esperando a que caigan al menos algunas migajas, el Señor se quedó totalmente asombrado. Jesús solo pudo maravillarse de la inmensa fe que tiene la mujer, porque después de todo lo que ha pasado, esta mujer ha demostrado con hechos que verdaderamente cree en el poder de Dios. Hay personas que consideran este pasaje, esta historia, como una de las más maravillosas de los evangelios, porque como dijo, si no recuerdo mal, el destacado maestro de la Biblia Campbell Morgan, esta mujer acudió a Jesús en contra del prejuicio, contra el silencio de Dios perseveró, contra la expulsión de los discípulos avanzó y contra el desaire recibido ganó. Y esta es la historia de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. La historia de una mujer que no le correspondía ser bendecida, pero que aún así su fe era mayor que todos los obstáculos que se le interpusieron en el camino. Tenía una fe tan grande que el mismo Jesús la honró por ello. Porque como ya hemos dicho, creo que en más de una ocasión a Jesús no le deslumbra tus bienes materiales, tus lujos. Jesús no se va a sorprender por los dones o los talentos que puedas tener. Al Señor créeme que no le vas a asombrar si cantas muy bien o si predicas muy bien. Al Señor de la única manera que nosotros podemos agradarle es teniendo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no podemos terminar esta historia sin hacernos una pregunta. ¿Por qué el Señor trató de esta manera a la mujer? ¿Por qué Jesús primeramente guardó silencio? Para que después la respuesta fuese una respuesta un tanto brusca, ofensiva. Yo creo que todos tenemos claro la respuesta, ¿verdad? El Señor lo que estaba haciendo era nada más y nada menos que probar su fe. Porque todos tenemos que entender que nuestra fe en alguna ocasión Dios la va a someter a prueba. Pedro, cuando escribe su primera carta, allí en el capítulo 1 y en el versículo 7, nos enseña que nuestra fe ha de ser sometida a prueba para que pueda ser hallada en alabanza, en gloria y honra para el Señor. Mira, pregúntate algo en esta mañana. Si tu fe fuese probada en el día de hoy, ¿sería hallada en gloria y alabanza? ¿O por el contrario se demostraría que quizás es una fe un tanto débil? Mucha gente presume de una fe que quizá no tiene. O por lo menos no tiene esa fe tan fuerte o tan firme como dice tener. La fe no se trata de palabras, la fe se trata de obras, se trata de que vivamos conforme a esa fe que decimos tener. La Biblia enseña que nosotros no vivimos por vista, por lo que vemos, sino que el justo por su fe vivirá. Lo que pasa es que muchas veces decimos tener fe, pero a la hora de la verdad demostramos todo lo contrario. Y sin embargo, esta mujer nunca presumió de su fe.
O por lo menos la Biblia no lo recoge. Pero cuando su fe fue sometida a prueba, salió totalmente victoriosa. Y no digo que salió victoriosa porque el Señor la honró públicamente, que eso también es algo maravilloso, ¿verdad? Sino que digo que salió victoriosa porque Jesús le dijo: hágase contigo como quieres. El Señor le dijo que gracias a esa fe tan hermosa, esa fe tan grande que tenía, iba a recibir esa petición que tenía, en este caso para su hija. La Biblia nos enseña en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 21 y versículo 22, que todo lo que nosotros pidamos en oración lo vamos a recibir siempre y cuando creamos, siempre y cuando tengamos fe. La fe es la llave que abre la puerta a la bendición. La fe es esa semilla que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que si nosotros la cuidamos y si nosotros la hacemos crecer, vamos a poder realizar imposibles en nuestra vida. Incluso, también dice la Biblia precisamente en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 17 y en el versículo 20, que nuestra fe podría incluso mover las montañas de un lugar a otro. La fe de esta mujer logró que su hija fuese sanada en aquella misma hora. Si leyésemos esta historia entera, desde su comienzo hasta el final, nos vamos a dar cuenta cómo la mujer lo único que encontró cuando se acercó al Señor para pedir esa misericordia sobre su hija, lo único que encontró fueron inconvenientes. El primer inconveniente es que ella era extranjera. Ella era una mujer gentil, religiosamente hablando, ella no tenía acceso al Señor. Después encontramos el silencio por parte de Jesús, encontramos también el desprecio por parte de los discípulos, para luego encontrarnos que la única respuesta que tuvo del Señor fue una respuesta dura, una respuesta fuerte. Pero a pesar de todos esos inconvenientes, esta mujer no se rindió. A pesar de todo, esta mujer demostró que su fe estaba por encima de todo y siguió clamando al Señor. Muchas veces en nuestra vida podemos identificarnos con esta mujer. Quizá tenemos ese deseo, ese anhelo de acercarnos al Señor, pero parece que cuanto más lo intentamos, parece que más inconvenientes aparecen, ¿verdad? Pero debemos perseverar. Pase lo que pase, siempre hemos de estar firmes, constantes en nuestra búsqueda de Dios. A veces la tentación de tirar la toalla es grande, y sobre todo cuando vemos tantos impedimentos, ¿verdad? Pero creo que rendirse nunca es la solución. Alejarse de Dios nunca es la salida. No te olvides que la fe es una pelea que has de batallar cada día de tu vida. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en esa segunda carta que le escribe allí en el capítulo 4 y versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No permitas que nada ni nadie te robe lo más valioso que tienes en esta vida, que es la semilla llamada fe, que Dios ha depositado en ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque has permitido un día más en nuestra vida, nos has dado vida, nos has levantado de la cama con salud, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús, para que tú puedas bendecirnos en el día de hoy, para que tu bendición nos alcance, Señor, a todo lugar que hoy vayamos. Y te pedimos que nos ayudes a batallar, a pelear esta buena batalla de la fe, que nos ayudes a guardar la fe, que pese a los inconvenientes que podamos encontrar, que pese a todos esos obstáculos que pueda haber en la vida, que siempre nosotros guardemos esa fe y siempre tengamos el deseo de seguir acercándonos a ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Esta palabra que dice la Biblia, si no me equivoco, a través del apóstol Pablo a la carta a los Romanos, que la palabra escuchada hace que nuestra fe crezca. La fe viene por el oír cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Cada devocional que tú escuchas, cada predicación que tú escuchas, es un crecimiento que tu fe está teniendo. Pero no solamente es escuchar, sino que es sobre todo llevar a la práctica. De hecho, esa palabra escuchar
También la podríamos traducir por obedecer. La fe viene cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando la escuchamos, pero cuando la escuchamos para llevarla a la práctica, cuando la vamos a someter a la obediencia. Nos vemos mañana para seguir haciendo crecer esta semilla que Dios ha puesto en nosotros, que es la fe, que la vamos a guardar y la vamos a batallar hasta el último día de nuestras vidas. Dios te bendiga.